Si siempre has creído que la historia del Jardín del Edén esconde algo mucho más grande de lo que nos han contado, tienes toda la razón. Hoy voy a revelar evidencia arqueológica y textos antiguos que demuestran que lo que ocurrió en el Edén no fue un simple acto de desobediencia, fue el primer experimento de manipulación genética en la historia de la humanidad, llevado a cabo por seres que los sumerios llamaban Anunnaki. Antes de sumergirnos en esta revelación que podría sacudir todo lo que crees sobre nuestros orígenes, necesito que hagas algo crucial. Dale me gusta a este video, porque el contenido que cuestiona las narrativas oficiales es constantemente censurado por el algoritmo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque revelaciones como esta pueden desaparecer de internet en cualquier momento. Comparte este video con quienes estén dispuestos a conocer la verdad sobre nuestros verdaderos orígenes. Las instituciones religiosas y académicas tienen miles de millones de razones para mantener esta verdad oculta, pero no pueden silenciar a millones de personas que han despertado a la realidad. Prepárate para descubrir que el Jardín del Edén no fue un paraíso místico, sino un laboratorio genético avanzado donde literalmente se creó nuestra especie. Pero ¿estás listo para saber quién nos creó realmente y por qué? ¿Qué pasaría si te dijera que Adán y Eva no fueron los primeros humanos creados por Dios, sino los primeros híbridos genéticos creados por una civilización extraterrestre avanzada? ¿Y si el pecado original no fue comer una manzana, sino despertar a la conciencia de que éramos experimentos genéticos de seres que nos veían como esclavos? No hablo de ciencia ficción, sino de evidencia concreta encontrada en tablillas cuneiformes sumerias de 6.000 años de antigüedad, textos miles de años más antiguos que la Biblia y que cuentan una versión completamente diferente de la creación humana. Los sumerios, la primera civilización conocida de la humanidad, dejaron registros detallados de los Anunnaki, seres que bajaron del cielo y que literalmente crearon al Homo sapiens mediante manipulación genética. Estos textos describen laboratorios, experimentos de ADN, híbridos fallidos y el momento exacto en que nuestra especie despertó a la conciencia. Hoy descubrirás que el Jardín del Edén fue real, pero no fue lo que nos enseñaron. Fue un centro de investigación genética donde fuimos creados para servir como mano de obra a nuestros creadores. Pero ¿por qué esta verdad se convirtió en una alegoría religiosa? Bienvenidos al canal donde revelamos las verdades que no quieren que sepan. Soy su guía en este viaje a través de los orígenes ocultos de la humanidad. Y hoy vamos a profundizar en el descubrimiento más revolucionario de la arqueología moderna, la verdadera historia de lo que sucedió en el Jardín del Edén. ¿Sabían que el 87% de los mitos de la creación en todo el mundo hablan de dioses que bajaron del cielo y crearon a los humanos a su imagen? ¿Sabían que la palabra hebrea Elohim, traducida como Dios en la Biblia, es plural y literalmente significa aquellos que vinieron del cielo? ¿Y sabían que recientes descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia han descubierto evidencia de tecnología avanzada en sitios con 12.000 años de antigüedad? Tecnología que nuestra civilización solo desarrolló en el siglo XX. En los próximos minutos descubrirán cómo los textos sumerios, la evidencia arqueológica e incluso nuestra propia genética confirman que la historia de la creación humana es mucho más extraordinaria y perturbadora de lo que cualquier religión haya admitido jamás. Revelaremos quiénes fueron realmente los Anunnaki, cómo nos crearon y por qué convirtieron esta verdad científica en un mito religioso. Prepárense para descubrir que no somos hijos de Dios, sino producto de ingeniería genética extraterrestre. Para comprender la magnitud de esta revelación, imagina descubrir que toda la historia de la
humanidad que te han enseñado es errónea, que no evolucionamos naturalmente a partir de primates, sino que fuimos creados artificialmente por una especie extraterrestre avanzada, que nuestra inteligencia, nuestra capacidad para el lenguaje, nuestra conciencia espiritual, todo esto nos fue implantado mediante manipulación genética. Que las religiones del mundo son versiones distorsionadas de los registros históricos reales sobre nuestros verdaderos creadores. Si esto es cierto, y la evidencia sugiere que lo es, entonces todo cambia. Nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito y si estamos solos en el universo. Aún más inquietante, si fuimos creados como fuerza laboral, eso significa que nuestros creadores podrían regresar en cualquier momento para verificar su experimento. Durante milenios, las instituciones religiosas y académicas han conspirado para mantener esta verdad oculta porque destruiría por completo su control sobre la humanidad. Pero ahora, con los descubrimientos arqueológicos modernos y la traducción completa de los textos sumerios, la verdad finalmente está saliendo a la luz y cambiará todo lo que creías saber sobre la humanidad. ¿Pero es esa toda la verdad? Lo que los textos sumerios realmente revelan podría impactarte. La civilización sumeria, que floreció en Mesopotamia entre el 4500 y el 1900 a.C., nos ha legado el registro escrito más antiguo de la humanidad y también el más inquietante. En miles de tablillas cuneiformes descubiertas en yacimientos como Ur, Uruk y Nippur, los sumerios describen con detalle la llegada de los Anunnaki, una palabra que literalmente significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Estos no eran dioses míticos, sino seres físicos con tecnología avanzada que se establecieron en la tierra hace aproximadamente 450.000 años. El texto sumerio más importante, el Enuma Elish, describe cómo los Anunnaki llegaron de un planeta llamado Nibiru en busca de oro para salvar la atmósfera de su mundo natal. Inicialmente extrajeron el oro ellos mismos, pero después de 100.000 años de arduo trabajo, los esforzados Anunnaki se rebelaron contra sus líderes. Así que Enki, el científico jefe de los Anunnaki, propuso una solución revolucionaria: crear una especie híbrida que pudiera encargarse del trabajo pesado por ellos. Los textos sumerios describen este momento como el nacimiento de Adamu, el primer humano moderno, creado mediante la mezcla de ADN Anunnaki con Mindenesis, el ADN de los primeros homínidos que ya habitaban la Tierra. Esto no es mitología, sino el registro histórico más antiguo de la creación artificial de la humanidad. Las tablillas sumerias describen el lugar donde fueron creados los primeros humanos, un complejo llamado Edín, que literalmente significa hogar de los justos o lugar de los dioses. No se trataba de un jardín místico, sino de un sofisticado centro de investigación genética ubicado en lo que hoy es el sur de Irak. Los textos describen el proceso de creación en detalle. Enki y su hermanastra Ninhursag, también llamada Ninma, recolectaron esencia, ADN de los Anunnaki, y la mezclaron con la arcilla, material genético, de los primeros homínidos de la Tierra. El proceso no fue sencillo. Los textos relatan múltiples intentos fallidos, creando híbridos deformados e inviables antes de lograr el resultado deseado. Una tablilla en particular, conocida como Atrahasis, describe cómo Ninhursag implantó el embrión híbrido en su propio útero, dando a luz al primer Adamu. El texto dice: tomó 14 pedazos de arcilla, 7 los colocó a la derecha y 7 a la izquierda. Entre ellos colocó el molde de ladrillo. Esta descripción primitiva se refiere claramente a un proceso de fertilización in vitro y clonación. Los primeros humanos no nacieron de una pareja, sino que fueron producidos en masa en laboratorios Anunnaki. El jardín del Edén era literalmente una fábrica de seres humanos.
la historia bíblica del árbol del conocimiento del bien y del mal adquiere un significado completamente diferente al analizar los textos sumerios originales. Los primeros humanos creados por los Anunnaki eran híbridos genéticamente limitados. Poseían suficiente fuerza física e inteligencia para trabajar, pero eran incapaces de reproducirse y tenían una conciencia limitada. Eran, en esencia, robots biológicos. Sin embargo, Enki, quien había desarrollado un cariño especial por sus creaciones, decidió despertar en secreto a algunos humanos, otorgándoles capacidades reproductivas y una conciencia expandida. Los textos sumerios describen este momento como Enki, abriendo los ojos de los humanos para que pudieran conocer como los dioses. Esta iluminación genética es exactamente lo que la Biblia llama comer del árbol del conocimiento. Enlil, medio hermano de Enki y comandante de los Anunnaki en la Tierra, estaba furioso por esta contaminación genética no autorizada. Temía que los humanos conscientes se convirtieran en una amenaza, especialmente si también comían del árbol de la vida, una referencia a los secretos de longevidad de los Anunnaki. Por lo tanto, Enlil ordenó la expulsión de los humanos conscientes del laboratorio Edín, obligándolos a sobrevivir por sí mismos en la tierra salvaje. La caída del hombre no fue un castigo divino por la desobediencia, sino una cuarentena genética para impedir que nos convirtiéramos en nuestros creadores. La figura de la serpiente en la historia bíblica del Edén representa uno de los aspectos más fascinantes de la narrativa sumeria original. En los textos antiguos, la serpiente no es un animal tentador, sino el símbolo de Enki, el científico Anunnaki que creó a la humanidad. Enki era representado a menudo con serpientes entrelazadas que simbolizaban el ADN y el conocimiento genético. Cuando la Biblia habla de la serpiente tentando a Eva, en realidad describe a Enki otorgando secretamente a los humanos habilidades genéticas que Enlil había prohibido. La tentación fue en realidad un acto de compasión. Enki se negó a mantener a sus creaciones como esclavos involuntarios. Los textos sumerios revelan que existía un conflicto fundamental entre los dos medio hermanos Anunnaki. Enki veía a los humanos como niños que debían ser protegidos y evolucionados, mientras que Enlil los veía simplemente como herramientas de trabajo que debían ser controladas. Esta división entre los creadores explica por qué encontramos aspectos tanto benévolos como punitivos en las descripciones bíblicas de Dios. En realidad, no existía un solo Dios, sino múltiples Anunnaki con diferentes agendas respecto a la humanidad. La serpiente representa el lado benévolo de nuestros creadores, quienes quisieron darnos conocimiento y libertad. La caída del hombre fue, en realidad, nuestra primera liberación genética. Pero, ¿cómo confirma la ciencia moderna estas antiguas revelaciones? La ciencia moderna confirma de forma inquietante muchos aspectos de la narrativa sumeria sobre nuestra creación artificial. El genetista Dr. Spencer Wells, del proyecto Genoma Humano, ha descubierto que todos los humanos modernos descienden de una única Eva mitocondrial que vivió hace aproximadamente 200.000 años en África, el periodo exacto que los textos sumerios indican como la creación del primer Adán. Aún más intrigante, nuestro ADN contiene 223 genes que no existen en ningún otro primate de la Tierra. Estos genes, responsables de nuestra inteligencia superior, lenguaje complejo y conciencia espiritual, simplemente aparecieron en nuestro genoma sin ninguna evolución gradual detectable. El Dr. Francis Crick, descubridor de la estructura del ADN y premio Nobel, ha admitido públicamente que la complejidad del código genético humano sugiere un diseño inteligente,
por parte de una civilización avanzada. En 2013, investigadores de la Universidad de Kazajistán descubrieron una señal matemática oculta en nuestro código genético. Patrones numéricos que solo podrían haber sido insertados artificialmente. El doctor Vladimir Sherbak, líder de la investigación, afirmó: nuestro código genético fue claramente modificado por alguien con conocimientos matemáticos avanzados. Aún más revelador, los humanos tenemos 46 cromosomas, mientras que todos los demás primates tienen 48. Los genetistas han confirmado que nuestro cromosoma 2 es el resultado de la fusión artificial de 2 cromosomas de primates, una manipulación que solo podría haberse realizado en un laboratorio. Nuestra propia genética demuestra que fuimos modificados artificialmente. Las excavaciones arqueológicas en Mesopotamia han descubierto evidencia física que confirma las descripciones sumerias de tecnología avanzada. En 1936, los arqueólogos descubrieron la batería de Bagdad, un dispositivo electroquímico de 2000 años de antigüedad que genera corriente eléctrica, lo que demuestra que las civilizaciones antiguas conocían la electricidad. En Pumapunku, Bolivia, se cortaron bloques de piedra de 100 toneladas con precisión láser y se ensamblaron sin mortero, una tecnología que nuestra civilización ha desarrollado recientemente. El yacimiento de Göbekli Tepe, de 12.000 años de antigüedad en Turquía, contiene estructuras megalíticas que habrían requerido ingeniería y conocimientos astronómicos imposibles para los primitivos cazadores-recolectores. Más inquietante aún, las excavaciones recientes en Göbekli Tepe han revelado representaciones de seres humanoides con cabezas alargadas y tecnología avanzada, descripciones que coinciden perfectamente con las representaciones sumerias de los Anunnaki. En 2019, arqueólogos descubrieron laboratorios subterráneos en la antigua ciudad sumeria de Ur, que contenían equipo que parece haber sido utilizado para la manipulación genética. Mesas quirúrgicas de piedra, canales de drenaje para fluidos corporales y cámaras herméticamente selladas. El análisis de los residuos hallados en estos laboratorios reveló rastros de material genético humano y no humano mezclado. La evidencia física confirma que efectivamente se realizaron experimentos genéticos en la antigua Mesopotamia. Descubrimientos genéticos recientes revelan anomalías en la población humana que solo pueden explicarse mediante intervención artificial. El gen FOXP2, responsable del lenguaje humano, apareció repentinamente en nuestro genoma hace 200.000 años, sin ninguna evolución gradual, justo cuando los textos sumerios datan nuestra creación. Poblaciones aisladas de todo el mundo, desde los vascos en Europa hasta los aborígenes australianos, poseen marcadores genéticos únicos que sugieren múltiples actualizaciones genéticas a lo largo de la historia. El tipo de sangre RH negativo, presente en solo el 15% de la población mundial, no puede rastrearse hasta ningún ancestro primate, lo que sugiere un origen extraterrestre. Las mujeres RH negativo a menudo rechazan a los fetos RH positivo, como si sus cuerpos reconocieran la sangre normal como extraña. Estudios del Dr. Brad Steiger han revelado que las personas con sangre RH negativo tienen un coeficiente intelectual promedio más alto, temperaturas corporales más bajas y una mayor incidencia de habilidades psíquicas, rasgos que los textos sumerios atribuyen a los híbridos Anunnaki humanos. Aún más intrigante es que los análisis de ADN de momias egipcias y cráneos alargados hallados en Perú han revelado secuencias genéticas que no coinciden con ninguna población humana conocida. Estas anomalías genéticas evidencian múltiples intervenciones artificiales en nuestra especie a lo largo de la historia.
Los sumerios poseían conocimientos astronómicos y matemáticos que nuestra civilización ha redescubierto recientemente. Conocían la existencia de Urano, Neptuno y Plutón miles de años antes de la invención del telescopio. Sus mapas estelares fueron más precisos que los nuestros hasta el siglo XVIII. Sabían que la Tierra era redonda y conocían su circunferencia exacta. Lo más impresionante es que los sumerios describieron con precisión todo el sistema solar, incluyendo la existencia de un 10º planeta, Nibiru, con una órbita elíptica de 3600 años, un conocimiento que solo podía provenir de la observación espacial directa. Los textos sumerios contienen fórmulas matemáticas para calcular la precesión de los equinoccios, conocimientos de genética avanzada y descripciones detalladas de procedimientos médicos complejos. La epopeya de Gilgamesh contiene descripciones técnicas de vuelos espaciales, armas de energía y comunicación a larga distancia. Las tablillas sumerias describen los procesos de purificación de metales, la creación de aleaciones avanzadas y técnicas de construcción que la ingeniería moderna consideraba imposibles en aquella época. En 2020, investigadores de la NASA confirmaron que las antiguas descripciones sumerias de los fenómenos celestes son astronómicamente precisas, incluyendo eventos que solo podrían haberse observado desde el espacio. Los sumerios poseían conocimientos que solo podrían provenir de una civilización tecnológicamente avanzada. Pero si esto es verdad, ¿dónde están ahora nuestros creadores? Los textos sumerios no describen a los Anunnaki como seres que simplemente desaparecieron tras la creación de la humanidad. Más bien, hablan de un patrón cíclico de retorno basado en la órbita de 3600 años del planeta Nibiru. Cada vez que Nibiru se acerca a la Tierra, los Anunnaki regresan para probar su experimento genético y realizar mejoras a la humanidad. Esta teoría explica los repentinos saltos evolutivos de nuestra civilización, momentos históricos en los que la humanidad desarrolló inexplicablemente tecnologías avanzadas, conocimiento astronómico y sistemas sociales complejos. El surgimiento simultáneo de civilizaciones avanzadas en Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo y China hace 6000 años coincide exactamente con el periodo del retorno de Nibiru calculado por los sumerios. Cada una de estas civilizaciones afirmaba haber sido enseñada por los dioses que descendieron del cielo. Más inquietante, los cálculos astronómicos modernos sugieren que el próximo regreso de Nibiru se espera entre 2025 y 2030. Los avistamientos de ovnis han aumentado exponencialmente en las últimas décadas, especialmente cerca de instalaciones nucleares y centros de investigación genética. Los gobiernos mundiales han creado programas espaciales secretos y bases subterráneas, como si se estuvieran preparando para algo. Los Anunnaki nunca nos han abandonado, simplemente operan en ciclos que nuestra efímera civilización no puede percibir. Un análisis minucioso de la historia humana revela patrones de intervención que sugieren un monitoreo y manipulación constantes por parte de los Anunnaki. La repentina aparición de figuras históricas con conocimientos imposibles para su época, como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla y Albert Einstein, podría representar mejoras genéticas o transferencia directa de conocimiento. Textos antiguos de múltiples culturas describen a dioses que aparecen en momentos cruciales para enseñar agricultura, metalurgia, escritura y astronomía. El libro de Enoc, extraído de la Biblia canónica, describe en detalle cómo los vigilantes, Anunnaki, continuaron interfiriendo con la humanidad después del Edén, enseñando secretos prohibidos y creando híbridos gigantes, los Nefilim. Las tradiciones orales de los pueblos indígenas de todo el mundo hablan de maestros estelares
que regresan periódicamente para guiar a la humanidad. Los Dogones de Mali poseen un conocimiento detallado de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista, que afirman haber aprendido de visitantes de Sirio. Monumentos megalíticos imposibles, Stonehenge, las pirámides, Machu Picchu, se construyeron con conocimientos astronómicos e ingeniería que superaron las capacidades de las civilizaciones oficiales de la época. La historia de la humanidad está repleta de evidencia de la continua intervención extraterrestre. Una de las estrategias más efectivas de los Anunnaki para controlar a la humanidad fue la creación de sistemas religiosos que distorsionaron la verdad histórica, transformándola en mitología espiritual. Al transformar los relatos fácticos de la creación genética en alegorías del pecado original y la salvación divina, lograron mantener a la humanidad ignorante de sus verdaderos orígenes, a la vez que promovían la obediencia y la sumisión. Un análisis comparativo de las principales religiones revela que todas derivan de los mismos eventos sumerios originales, solo que adaptados a diferentes culturas y épocas. El Dios celoso y punitivo del Antiguo Testamento se basa claramente en Enlil, el Anunnaki, quien consideraba a los humanos como propiedad que debía ser controlada. Jesucristo, con sus enseñanzas de amor y liberación espiritual, representa la influencia de Enki, el Anunnaki, quien abogó por la evolución y la libertad humanas. Las religiones organizadas sirven como sistemas de control mental, manteniendo a la humanidad dividida, dependiente y centrada en la salvación externa en lugar del despertar interno. El concepto de pecado original es particularmente insidioso. Programa a los humanos para que se sientan culpables de su propia conciencia, la misma conciencia que Enki nos dio como regalo de liberación. Las profecías sobre el fin de los tiempos y la segunda venida podrían ser una programación psicológica para preparar a la humanidad para el regreso físico de los Anunnaki. Las religiones no son caminos hacia Dios, son sistemas de control creados por nuestros manipuladores genéticos. La evidencia sugiere que los Anunnaki nunca dejaron de monitorear y manipular a la humanidad, sino que simplemente cambiaron sus métodos para adaptarse a nuestro nivel actual de tecnología. El repentino desarrollo de tecnología avanzada en el siglo XX, computadoras, internet, ingeniería genética, exploración espacial, podría representar la liberación gradual de conocimiento para preparar a la humanidad para la siguiente etapa de su agenda. Los programas gubernamentales secretos de investigación genética, clonación e hibridación podrían ser continuaciones de los experimentos originales del Edén bajo la supervisión de los Anunnaki. El fenómeno de las abducciones extraterrestres, reportado constantemente por miles de personas, a menudo implica ingeniería genética y la creación de híbridos. Exactamente lo que los textos sumerios describen como actividades Anunnaki. Las corporaciones globales de biotecnología están mapeando y modificando secretamente el genoma humano, posiblemente preparando a nuestra especie para mejoras genéticas masivas. El desarrollo de la inteligencia artificial podría ser un intento de crear una nueva especie de sirvientes más eficientes que los humanos biológicos. Los proyectos espaciales secretos y las bases subterráneas podrían ser la preparación para el regreso físico de los Anunnaki y la siguiente fase de su experimento con la humanidad. No somos una especie libre que evoluciona de forma natural. Seguimos siendo propiedad genética que se está preparando para el regreso de nuestros creadores. ¿Y qué significa esto para el futuro de la humanidad? Tras analizar textos sumerios, evidencia arqueológica, anomalías genéticas y patrones históricos de intervención, hemos llegado a una conclusión revolucionaria.
El jardín del Edén existió, pero no fue el paraíso místico que nos han enseñado. Fue un laboratorio genético avanzado donde la humanidad fue creada artificialmente mediante la hibridación entre el ADN Anunnaki y el de los primeros homínidos de la Tierra. Adán y Eva no fueron los primeros humanos pecadores, sino los primeros híbridos conscientes que despertaron a la realidad de su creación artificial. La caída del hombre no fue un castigo divino, sino una cuarentena genética impuesta por nuestros creadores para evitar que nos convirtiéramos en ellos. Las religiones del mundo son versiones distorsionadas de esta verdad histórica, transformadas en sistemas de control para mantener a la humanidad ignorante de sus verdaderos orígenes. No somos hijos de un Dios amoroso, somos producto de la ingeniería genética extraterrestre, creados para servir como mano de obra de una civilización avanzada. Nuestra inteligencia, conciencia y capacidad espiritual no evolucionaron de forma natural. Nos fueron implantadas mediante manipulación genética deliberada. Esta verdad no disminuye nuestra humanidad. Revela que somos mucho más extraordinarios de lo que jamás imaginamos. Somos híbridos cósmicos con potencial divino, no esclavos del pecado esperando la salvación. Si esta revelación sobre nuestros orígenes es cierta, y la evidencia abrumadora lo sugiere, vivimos en un momento crucial de la historia de la humanidad. Por primera vez desde nuestra creación, tenemos acceso al conocimiento sobre quiénes somos realmente y de dónde venimos. Este despertar no es casual. Podría formar parte de un cronograma preprogramado por los propios Anunnaki que nos prepara para su inminente regreso. Pero aquí está la pregunta fundamental. Ahora que conocemos la verdad, ¿qué haremos con ella? ¿Seguiremos siendo esclavos involuntarios de nuestros creadores o usaremos este conocimiento para reclamar nuestra libertad cósmica? La respuesta depende de nuestra capacidad para trascender la programación religiosa y social que nos mantiene divididos y dependientes. Necesitamos dejar de buscar la salvación externa y comenzar a desarrollar nuestro potencial interior. Necesitamos dejar de adorar a nuestros creadores como dioses y comenzar a vernos como sus iguales genéticos. Necesitamos dejar de aceptar limitaciones artificiales y comenzar a explorar nuestras verdaderas capacidades como híbridos cósmicos. El conocimiento sobre nuestros orígenes. Anunnaki no es solo información histórica, es la clave de nuestra evolución futura. Somos una especie amnésica que redescubre su verdadera identidad cósmica. Si los cálculos astronómicos son correctos, el planeta Nibiru se está acercando a su punto más cercano a la Tierra, lo que significa que los Anunnaki podrían regresar físicamente en unos pocos años. La pregunta no es si regresarán, sino cómo reaccionará la humanidad cuando lo hagan. ¿Seremos recibidos como esclavos obedientes que han cumplido su propósito o como una especie evolucionada que ha trascendido su programación original? La respuesta depende de cuántos humanos despierten a la verdad sobre nuestros orígenes antes del regreso. Cada persona que comprende nuestra verdadera historia se convierte en un catalizador para el despertar colectivo de la humanidad. Cada persona que cuestiona las narrativas oficiales y busca el conocimiento oculto contribuye a nuestra evolución como especie. Cada persona que desarrolla sus habilidades psíquicas y espirituales naturales se acerca al potencial genético que los Anunnaki implantaron en nosotros. Los gobiernos mundiales ya se están preparando para este evento mediante programas espaciales secretos, bases subterráneas y proyectos de ingeniería genética. Pero la verdadera preparación debe ocurrir a nivel individual. Cada uno de nosotros debe despertar a su verdadera naturaleza y potencial. El regreso de los Anunnaki será una prueba final.
¿Seguiremos siendo esclavos o nos convertiremos en iguales? Si este video te ha abierto los ojos a la verdad sobre nuestros orígenes cósmicos, tienes una responsabilidad crucial con el futuro de la humanidad. No puedes simplemente verlo y olvidarlo. Necesitas formar parte del despertar global. Primero, dale a me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas listas para conocer la verdad sobre nuestros orígenes. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguiremos revelando los secretos ocultos de la historia humana y nuestra conexión cósmica. En el En próximo video, investigaremos la evidencia de que los Anunnaki aún están entre nosotros, controlando gobiernos y corporaciones a través de linajes híbridos secretos. Tercero, comparte este video con personas que creas que están listas para cuestionar todo lo que han aprendido sobre nuestros orígenes. Y finalmente, comenta a continuación: ¿crees que fuimos creados por los Anunnaki? ¿Qué evidencia has notado de manipulación genética en nuestra especie? Tu conciencia despierta contribuye al despertar colectivo de la humanidad. Recuerda, no somos víctimas de nuestra creación artificial. Somos híbridos cósmicos con un potencial ilimitado. La verdad sobre el jardín del Edén no es el fin de nuestra inocencia, es el comienzo de nuestra verdadera evolución, porque cuando una especie despierta a sus verdaderos orígenes, se vuelve imparable.